Y amén. Gloria a Dios. Amén. Puedes tomar tu asiento. Cada vez que oramos por las necesidades, pidiendo la provisión de Dios, Padre bueno, y saber que al deleitarnos en Dios, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Y creemos de que Dios es el que suple toda necesidad. Por eso es importante que nos movamos siempre en esa actitud de fe, fundamentado en la palabra, y ser agradecidos, como dice la palabra, por todo lo que Él hace. Ser agradecidos. Y poder contar también las maravillas y los testimonios de Dios. Mira, usted cada vez que viene a la reunión, usted tiene la posibilidad y tiene el derecho de contar lo que Dios ha hecho. Por eso, cuando usted llega, puede hablar en recepción y decir: hermana, a la portera o al portero, yo tengo un testimonio. Se oró por esto y Dios respondió. Ellos le van a tomar nota, me van a informar y vamos a contar. Amén. Porque las maravillas de Dios hay que hacerlas públicas para que Él sea glorificado y para que otros tantos que vivan lo mismo tengan un renuevo en su fe, para saber que si Dios hizo con el hermano, si Dios hizo con la hermana, va a ser también con él. Amén. Gloria a Dios. La reflexión de hoy se llama, le puse como título, Saber y Sabor. Saber y sabor. Estos días leyendo encuentro de que estas dos palabras tienen la misma raíz etimológica: saber y sabor, de gusto. En el diccionario que consulté, dice que el sabor parte de la lengua y va y sube al cerebro, y que el saber parte del cerebro y va a la lengua para ser expresado. Qué interesante. Sabor y saber están relacionados. Y cuando leía esto, que me llamó la atención en un comentario, con la palabra que Dios me daba para compartir hoy, dije: voy a ponerlo como título. Porque hoy lo que quiero compartir con ustedes es cómo encontrar el sabor de la vida cristiana a pesar de todo y de todos. ¿Cómo encontrar ese sabor? ¿Cómo vivir con sabor la vida cristiana? Vivir con lo auténtico de Cristo en nosotros. Porque saben, lastimosamente, hay muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos, que no viven la vida en Cristo como debería, que no lo viven con el sabor único. Porque Cristo dice que Él vino a darnos vida, pero una vida abundante. A ver, mirá al que está a tu lado a ver si está viviendo con ese sabor único. Te vas a dar cuenta por la cara, te vas a dar cuenta por la cara. Azúcar, ¿quién la decía? Hay que vivir con sabor la vida, hay que disfrutar. Y ese sabor en la vida cristiana no depende de lo que me pasa, no depende de la circunstancia. No hay nada en este mundo que puede opacar, quitar el sabor delicioso de estar en Cristo, de gustar lo que es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Pero ahora, ¿por qué hay muchos que no los disfrutan? ¿Por qué hay muchos que hasta sufren la vida cristiana?
¿Cómo anda, hermano? Se le pregunta a alguno y te dicen, y aquí ando, tirando para no aflojar, aflojando para no reventar. Y no veo la hora que Cristo venga para que me lleve a la mansión eterna, porque acá, sinceramente, cada vez está más difícil. Y vos le ves a una persona y le escuchás a una... Dios mío, vení para Él pronto. ¿Por qué hay gente que piensa así? Porque el sabor en la vida cristiana está relacionado ¿con qué? Con el saber. Con el saber. Y por no saber lo que se debe saber, no se encuentra sabor en la vida cristiana. Hoy yo quiero hablarte un poquito del saber que va a proporcionar, cuando lo tengas y lo manifiestes en la vida cristiana que Dios te dio, un sabor único, donde nada ni nadie te va a detener. Y para eso vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. Mientras que usted busca el texto, y en paréntesis, quiero avisar de que el bautismo se suspendió para agosto. Así que ayer hubo gente que hizo, Héctor, ¿hicieron el curso algunos? Bueno, pero eso ya va a ser contabilizado para el bautismo de agosto. Y lo que no pueden en agosto hacer, por la temperatura, creímos conveniente y prudente suspenderlo. Muy bien, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. ¿Está ahí la palabra? Dice así: por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, hablando a los de Colosa, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué interesante esta porción del libro de Colosenses. Yo quiero decirle, lean todo el libro de Colosenses, son 4 capítulos, es un libro cortito. En ese libro el apóstol Pablo habla de la suficiencia de Cristo. Como Cristo en la persona es suficiente. No hay que buscar nada más, no hay que pretender alcanzar algo más. Cristo es suficiente. Estamos completos en Él, dice el apóstol. Y Él tuvo que enseñar esa verdad frente a unas herejías, malas enseñanzas que habían aparecido, donde había falsos maestros que pedían a los de Colosa que practicasen otras cosas complementarias que eran necesarias de acuerdo a ellos. Entonces viene Pablo y dice: no, en Cristo estás completo. Y Pablo habla, y él con su vida lo demuestra, cómo se puede disfrutar de la vida cristiana. Y cómo, independientemente de todo lo que nos pase en forma contraria, sorpresiva, no planificada, podemos en nosotros mantener paz y gozo, y que nos permite disfrutar de Cristo.
Porque la vida cristiana no es una vida solamente de un placer basado en la comodidad. La vida cristiana es una vida de una seguridad eterna, de un placer espiritual basado en Cristo, a pesar de que va a haber tiempos cómodos y tiempos incómodos. Lo estoy viviendo. Y acá el apóstol Pablo nos está diciendo, en primer lugar, el versículo 9, que para disfrutar del sabor de la vida en Cristo hay que orar. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar. Decir conmigo, chocolate por la noticia. Pero ¿sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que hoy hay un cristianismo que quiere disfrutar a Cristo sin vivir lo básico en Cristo, que es orar. Cuando vos hablas con una persona que está en crisis por las circunstancias que le rodean o porque algo le ha sobrepasado y le haces la pregunta pastoral, ¿cuál es la pregunta pastoral? ¿Estás orando? ¿Y sabe cuál es el común denominador de respuesta? Y bueno, sí, estoy orando, pero yo sé que podría orar más. Esa respuesta en definitiva es que no está orando. O sea, la disfrazó, la dibujó. Y no podemos pretender disfrutar el sabor de la vida cristiana si no hacemos lo básico, lo esencial, para comunicarnos con el Padre, que nos revele a Cristo cada vez más, quien es nuestra vida. Sería lo mismo que decir, che, le falta sabor a esta comida. Y vos le preguntás, ¿le pusiste sal? Ah, no. ¿Le pusiste algún condimento? No. Decí conmigo, para disfrutar el sabor de la vida cristiana, tengo que orar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. El apóstol Pablo había escuchado de los hermanos de Colosa y se enteró de que los hermanos eran hermanos de fe y hermanos que amaban a la gente. Y entonces desde ese día, ¿qué hacía Pablo por ellos? Oraba. ¿Qué hacía Pablo para su propia vida? Oraba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para disfrutar esta vida en Cristo? Orar. ¿Qué tenemos que hacer por nuestra familia? ¿Qué tenemos que hacer por nuestros conocidos? Orar. Dice versículo 9, la segunda parte, no cesamos de orar por vosotros. Repito, lo mejor que podemos hacer por alguien es orar. Repito, lo mejor que podemos hacer por alguien es orar. Y cuidado con promesas que no se cumplen. Pido en el chat, pido oración por mi hijo que está enfermo. Contesta fulanito, estaré orando. Y hay que estar orando. Porque a veces se pone, estaré orando, o se pone ok, o se pone las manitos, pero después no hay oración que acompaña. Mirá al que está a tu lado y decirle, ay, ay, ay. La oración es la clave. Pero ahora viene la segunda pregunta, porque acá vamos a ir profundizando. La segunda pregunta es, está bien, pastor, la oración es la clave, pero ahora me pueden preguntar, porque yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué hay gente que ora, que yo sé que ora, que se lo ve orando, pero que no disfruta de la vida cristiana? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque sus peticiones están enfocadas incorrectamente. O sea, número uno, para disfrutar el sabor de la vida cristiana hay que orar. Pero número dos,
para disfrutar del sabor de la vida cristiana hay que orar por un saber espiritual. Hablábamos el domingo pasado acerca de la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Y tener un dominio de lo temporal, pero a partir de una visión y una comprensión de que somos seres eternos y que hay una eternidad asegurada por nosotros en Cristo. Amén. Ahora, porque cuando oro con ese concepto, no voy a pedir solamente por cosas, sino que me voy a enfocar en este tipo de oración que hacía el apóstol Pablo, de orar por una sabiduría y una inteligencia espiritual. Repetimos el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Amén. Y de pedir. ¿Y qué pedía? A ver un poquito, acá está el secreto. ¿Qué pedía Pablo? Y de pedir que seáis llenos de cosas para que vivan bien. Llenos de trabajo para que estén sustentados y no se sientan mal. Llenos de paz para relacionarse bien con la familia. No, ¿qué está diciendo? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy se habla de inteligencia emocional, se habla de inteligencia artificial, pero las Santas Escrituras siempre hablaron de inteligencia espiritual. Y la cuestión acá, frente a la vida que desarrollamos, es encontrar en la vida y en cada momento de la vida la voluntad de Dios. Y cuando yo encuentro en los momentos gratos y en los momentos difíciles, circunstanciales, temporales, la voluntad de Dios, mantengo el sabor de vivir en Cristo a pesar de todo. Y para encontrarme con la voluntad de Dios, tengo que desarrollar, o que se desarrolle en mí, sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Vamos a investigar un poquito en este concepto. Mirad al que está a tu lado y decirle: necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia? Vamos a diferenciar los conceptos. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de entender o comprender una situación, una realidad, un tema determinado. La persona inteligente tiene esa capacidad de comprender lo que está viviendo, de comprender una situación, de comprender un tema. Tiene esa inteligencia. Hay gente que es rápida para entender cosas, ¿sí? La casa enseguida. Yo recuerdo cuando estudiaba ingeniería, había chicos que, a mí yo no lo veía. Y ellos ahí lo captaban. Yo digo: che, ¿cómo era el tema? A ver. Bueno, hay gente inteligente. Mirá al que está a tu lado y decirle: soy inteligente. Amén, amén. Todos lo declararon, sí. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Inteligencia es capacidad aquí en mi intelecto para comprender. Sabiduría es capacidad para llevar lo que comprendo a la práctica. Sabiduría es la capacidad de aplicar lo que uno conoce para solucionar situaciones particulares que nos toca enfrentar. Eso es sabiduría. Hay gente muy inteligente, pero que no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que sabe no lo aplica. O lo que sabe no sabe aplicarlo. Pero qué interesante que dice:
para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y después, ¿cómo dice? Espiritual. Pues ahí cambió todo. Ahí cambió todos los parámetros que hasta ahora conocíamos de inteligencia o sabiduría, porque dice espiritual. ¿Se acuerda el texto que dice que lo que nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es? Quiere decir que la carne no puede producir lo espiritual. Quiere decir que la inteligencia y sabiduría espiritual no nacen. Porque nosotros, ¿qué somos? Carne. Inteligencia espiritual significa que proviene del espíritu. No es una inteligencia ni mental, ni como ahora se analiza, emocional, mucho menos artificial. Es una inteligencia que nace del espíritu, del espíritu. Y esto tenemos que entender porque nuestras almas son espirituales, no carnales. Y para vivir con el sabor de la vida cristiana y disfrutar y mantenernos en el gozo del Señor en todo momento, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios demanda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, si es espiritual y viene del Espíritu, la sabiduría e inteligencia espiritual no está en mí. Y si no está en mí, ¿dónde está? Decí conmigo, está en Cristo. Está en Cristo. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Colosenses 2. Todo Colosenses habla de la suficiencia en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, hasta que nosotros alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y qué dice? En quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. ¿De dónde viene esa inteligencia que no es ni emocional ni mental? Esa inteligencia que es espiritual viene de Cristo. Y yo quiero decirte que nosotros tenemos a Cristo. A ver, ¿cuántos tienen a Cristo? Que levanten la mano. Si tú tienes a Cristo, tienes la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, notición, tenés sabiduría y conocimiento espiritual. Pero está en Cristo. La manifestación de Cristo entonces en nosotros y por medio de nosotros es expresión de sabiduría e inteligencia. Esta sabiduría e inteligencia no es algo que yo pueda aprender. Por favor, no salgan de acá diciendo tengo que aprender a tener inteligencia y sabiduría espiritual. Así que voy a leer la Biblia para tener inteligencia y sabiduría espiritual. No pasa por ahí el tema, iglesia. Tu mente y mi mente es carne. Tu mente y mi mente va a dar inteligencia mental. Nuestros corazones van a desarrollar inteligencia emocional. Los que crearon un robot desarrollan inteligencia artificial. Pero solo Cristo manifiesta inteligencia espiritual. Ahora, Cristo está en vos. Eso significa que para que se manifieste la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual a través de vos, tenés que buscar que Cristo se manifieste. Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 6 y 7.
Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Todas estas series de prédicas que estamos compartiendo pretende, amada iglesia, afirmar conceptos fundamentales. No soy yo, es Cristo en mí. El Evangelio no consiste en lo que yo hago, el Evangelio consiste en lo que Cristo hizo y hace a través de mí. La vida cristiana no es para mejorarme a mí. La vida cristiana es para que yo muera y Cristo se exprese a través de mí. Cristo es el centro. La sabiduría y la inteligencia que necesito para encontrar la voluntad de Dios en lo que me pasa no está radicado en el desarrollo de mi mente. Está radicado en la manifestación de Cristo, mostrándome qué debo hacer y cómo debo hacer. De Cristo revelándose en mi vida y dándome ese entendimiento. Por tanto, dice, repito, Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesús, andad en Él. Si Cristo te salvó, viví por Cristo, porque así como Cristo empezó la fe, Él es el autor de la fe, Él es el consumador. Todo se resuelve, todo permanece, todo crece, todo se establece en Cristo y para Cristo por medio del Espíritu Santo. Andad en Él. Y arraigados y sobreedificados, ¿dónde? En Él. Y saltamos al versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 y 10 del mismo capítulo 2 de Colosenses. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Volvemos a Cristo. Repito, esa suficiencia en Cristo, esa inteligencia, esa sabiduría espiritual para encontrar la voluntad de Dios no es algo que yo debo buscar aprender, sino que es algo que resulta de que se me manifieste. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando Cristo se manifiesta en mí. ¿Por qué? Porque dice San Juan 16:14, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora usted dirá, ¿y cómo Cristo va a manifestar sabiduría e inteligencia espiritual a través de mí? ¿Qué te toca a vos? Colosenses, seguimos en Colosenses. ¿Me aceptan esta invitación de leer los 4 capítulos de Colosenses esta semana? Y volver a cotejar con este mensaje. ¿Qué me toca hacer a mí? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Haced morir, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos en Cristo, en la búsqueda de Él. Y cuando hacemos eso, Cristo va a manifestar esa sabiduría y esa inteligencia espiritual a través de ¿qué? A través de los dones. De los dones. Cristo se expresa por medio de los dones espirituales. Entonces, si tú y yo queremos sabiduría e inteligencia espiritual para encontrar la voluntad de Dios, disfrutar el sabor de la vida cristiana a partir de un saber que es superior a cualquier saber conocido, porque es espiritual y nos lleva, repito, a disfrutar la vida cristiana, tengo que buscar a Cristo que se manifieste a través de los dones. Y hay 2 dones que son muy necesarios
1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La manifestación de la sabiduría e inteligencia espiritual es algo que está en Cristo y que Él lo manifiesta a través de dones que da el Espíritu Santo, porque el Espíritu le glorifica al Hijo, toma lo que es de Él y nos lo hace saber. ¿Y cuáles son esos dos dones? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Hermanos queridos, tenemos que orar como nunca. Señor, no solamente la provisión de cosas, no solamente que ayúdame en esto, ayúdame en aquello, dame esto, dame aquello, saname acá, saname allá, sino que tenemos que ir como prioridad de nuestra oración. Lo dijo Pablo. Señor, quiero conocer tu voluntad en cada momento de mi vida. Pero para conocer tu voluntad, quiero que tú me llenes de toda sabiduría y conocimiento espiritual. Y por eso, Señor, yo decido poner mis ojos en las cosas que están arriba, enfocarme en ti, Señor, hacer morir lo terrenal en mi vida. Y te pido que a través del Espíritu Santo tú actives en mí el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que no es algo que se aprende mental y humanamente, es algo que se manifiesta por obra del Espíritu que manifiesta a Cristo en mí. Amén. Yo pregunto, ¿alguna vez oraste de esa manera? ¿Oraste para que Dios te dé sabiduría e inteligencia espiritual? Yo estoy seguro que acá todos oramos alguna vez por cosas frente a nuestras necesidades. Pero no estoy seguro que todos hemos orado por sabiduría e inteligencia espiritual. Y si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que el apóstol no ora para que los de Colosa reciban cosas para disfrutar el sabor de la vida cristiana. Lo que el apóstol ora es para que ellos no sean engañados por los falsos maestros y reciban sabiduría e inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios. Estamos viviendo un tiempo, todos los tiempos son complicados, pero a vos que te toca y a mí que nos toca vivir este tiempo, para nosotros este es el complicado. Y en este tiempo en que vivimos, necesitamos enfrentar las cosas con los ojos puestos en las cosas de arriba y con una resolución de cada situación a partir de sabiduría e inteligencia espiritual. Y usted dirá, y entonces, pastor, ¿para qué voy a leer la Biblia? Si solamente con pedirle un don ya está y el Espíritu va a hacer todo. ¿Sabe por qué tenemos que leer y estudiar la palabra? No porque la palabra a mi carne me va a dar sabiduría e inteligencia espiritual, no. ¿Sabe para qué? Porque cuando tú buscas en las Escrituras con un deseo profundo de revelación de parte de Dios, en las Escrituras vas a conocer a Jesús. Porque todas las Escrituras hablan de Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, es Jesús quien va a tomar el control, el predominio en tu vida, y Él va a manifestar, ¿qué cosa? Sabiduría e inteligencia espiritual. Mira lo que dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Lo dijo Jesús. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué cuando leemos la palabra somos transformados? Porque la palabra nos muestra a Cristo. Y al mostrarnos a Cristo,
Empezamos a rendirnos nosotros a ese Cristo y ese Cristo comienza a tener dominio y control de nuestras vidas y comienza a manifestarse. Y uno de los beneficios cuando Él se manifiesta a través de los dones será que usted y yo vamos a conducirnos en esta vida con inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Me entiende lo que digo? O sea que este mensaje termina y empieza y termina con el consejo pastoral. ¿Cuál es el consejo pastoral? ¿Estás orando? La pregunta pastoral. ¿Estás orando? ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Estás leyendo la Biblia? Orar, sé por qué voy a orar. ¿Por qué voy a orar? Sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando voy a leer la Biblia, sé qué voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? Revelación de Cristo. Señor, quiero conocerte para que más gobiernes en mí, para que más te glorifiques en mí, para que yo sepa, Señor, rendirme, entregarme y darte el lugar para que vos te manifiestes. Y termino leyendo los últimos 4 versículos del pasaje principal que al principio hemos leído. Y esos últimos 4 versículos del capítulo 1 de Colosenses, el versículo 10 al 14, habla del sabor que uno disfruta por saber la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el sabor? Escucha esto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Qué bien se vive cuando uno le agrada al Señor en todo. No hay culpa, no hay condenación. Hay un dinamismo. El diablo le tapas la boca porque el diablo quiere usar tus errores para condenarte. Pero cuando todo está blanqueado, cuando vos vivís en plena comunión, sabor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder. No vas a decir más, y aquí ando, tirando para no aflojar. No, fortalecidos con todo poder. Ay, tengo que ir de vuelta al culto. No, fortalecido con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Claro, Cristo está gobernando. Para toda paciencia y longanimidad. Con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué produce esa sabiduría e inteligencia espiritual que viene de Cristo y que se expresa a través de los dones, palabra de ciencia y sabiduría? ¿Qué produce? En primer lugar, vivir en santidad. Vamos a saber conducirnos. Y no tendréis necesidad de que nadie te enseñe nada, porque la unción que está en ustedes, si es verdadera, ella les enseñará todas las cosas. Te va a llevar a producir buenas obras. Vas a marcar diferencia. Vas a ser sal y luz, porque Cristo se está manifestando con sabiduría e inteligencia espiritual a través de ti. Te va a llevar a conocer cada día más a Dios. Tu mente humana será absorbida por la mente de Cristo. Wow. ¿Cuántos quieren que lo humano sea absorbido por lo divino? Cada día muero yo para que Cristo viva en mí. Vas a estar fortalecido en su gloria, en su poder. Vas a desarrollar paciencia. Qué difícil. ¿A cuánto le cuesta tener paciencia? Che, el colectivo que no pasa. Y tenía consejería con el pastor y me dijo que eran las 9 y ya son 9:05. Y no viene. Paciencia.
Y longanimidad, ¿sabe lo que significa longanimidad? Significa tener una grandeza en el ánimo a pesar de las adversidades. Ser grande por un corazón animado a pesar de todo. Eso solo produce conocer la voluntad de Dios por sabiduría e inteligencia espiritual. Y vas a vivir con gozo, sabiendo que nuestra herencia y que no hay poder del diablo que te pueda afectar. El que vive en lo circunstancial, con sus razonamientos, no disfruta la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que en vez de estar conscientes de Dios, que en vez de estar conscientes del diablo e impresionados de Dios, está al revés la cosa. Hay muchos que están impresionados del diablo. Hablan del diablo, hablan de la enfermedad, hablan del problema, hablan de la dificultad, hablan de la crisis. Crisis por acá, enfermedad por allá, problema por acá, macumbero por allá, demonio por allá, y todo eso es la conversación. Y cuando piden oración, ¿por qué piden oración? Para que Dios les libre del macumbero, les libre del diablo, les sane la enfermedad, les saque de la crisis. Y toda la vida gira en torno a eso. Pero cuando vos te vas a la oración verdadera, pidiendo sabiduría e inteligencia espiritual, y cuando te vas a las Escrituras para encontrar que ellas que hablan de Cristo revelen a Cristo, vos vas a ver en cada situación que te toca vivir la voluntad de Dios y el propósito eterno. Y no le vas a dar gloria al diablo ni a lo que hace el diablo, sino que vas a exaltar a Cristo y lo que Cristo hizo, lo que estará haciendo y lo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero para vivir eso, porque eso es evangelio, hermano. Esa es la vida que Dios quiere que vos vivas. Pero para vivir eso, tenemos que practicar oraciones con motivos correctos. Y tenemos que practicar el tiempo de ir a la palabra con un corazón que busque revelación de Cristo a través de ella. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y que pienses en todo esto, que pienses en todo esto. Y yo hoy quiero invitarte a tres cosas. En primer lugar, si no estás orando, a que empieces a orar. A que empieces a orar. Amén. ¿Cuántos saben que sin respirar no se puede vivir? Mirá al que está a tu lado, decirle, si querés seguir vivo, empezá por seguir respirando. Empezá por ahí. Así que si querés empezar a disfrutar la vida cristiana, empezá por orar. Empezá por hacer lo básico. Antes de otros niveles, antes de otras cosas, antes de que alguien te preste una unción, empezá vos a orar. No se puede vivir una vida cristiana sin oración. Lo segundo, si estás orando o si vas a empezar a orar, quiero pedirte lo segundo, que ores para conocer la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Y lo tercero, que puedas ir a la palabra todos los días, pero que cuando vayas a la palabra, leyéndola, ay pastor, pero yo no hice ningún instituto bíblico, no importa. La Biblia hace entender aún al más simple. Ella es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Ella habla de Cristo. Ella te van a informar a Cristo. La Biblia, la palabra escrita, va a revelar a la palabra viva, que es Jesús. Y la palabra viva se va a encarnar en vos. Y vos vas a terminar siendo la palabra demostrada. Pero tenés que ir a las Escrituras y decirle, Señor, esta Escritura habla de ti. Mostrate a mi espíritu. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Te invito a que cierres tus ojos
Y que piensen, los que están conectados también por el internet, que puedan pensar y presentarse delante de Dios. ¿Estoy orando? ¿Estoy orando por el pedido de conocer la voluntad de Dios a través de ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual? Enseñando las Escrituras para encontrar y conocer más a Jesús. Si la respuesta es negativa, si hay un no en cada una de estas preguntas, yo quiero invitarte que allí donde estés le puedas pedir perdón al Señor y le pidamos perdón a Dios y le digamos al Señor: Señor, hoy quiero volverme a esto que es esencial y fundamental, a esto que me lleva, Señor, a vivir realmente lo espiritual en mí. Acá estoy, Dios mío. Te pido perdón. Y en el nombre de Jesús, tomo la decisión de poner los ojos en las cosas de arriba, actuando en consecuencia a la palabra de hoy, para desarrollar sabiduría e inteligencia espiritual. Y allí donde estás, levanta tus manos y dile al Señor: querido Jesús, a través del Espíritu Santo, dame, Señor, te ruego, los dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Las Escrituras dicen que debo procurar los dones y los mejores, por sobre todo que profeticéis. Hoy, Señor, yo te pido el don de palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, para entender espiritualmente la sabiduría e inteligencia que tú tienes y que me lleva a ejecutar la voluntad de Dios. Acá estoy, Dios, te necesito. Recibir de Dios, recibir de Dios. Que esta revelación, que esta enseñanza, que esta palabra pueda aprender en tu espíritu, y que haga a la iglesia y que haga a tu vida personas que desarrollan sabiduría e inteligencia espiritual para cada cuestión, para cada momento, y que Cristo manifestándose exprese esa sabiduría y evidencie esa inteligencia. Gracias te damos, Señor. Más Espíritu Santo, más. En el nombre de Jesús, más. Llena. Si hay alguien, para terminar, que quiere pasar al altar y decirle: Dios, hoy vengo a buscar esa sabiduría, vengo a buscar esa inteligencia espiritual. Santiago dijo: el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche. Hoy, Señor, venimos a ti a decirte: danos más y más de ti. Revélate en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, adoramos a Dios, adoramos al Señor. Allí donde estás, bendecí al que está al lado tuyo. Oremos el uno por el otro y digámosle: Señor, bendice a mi hermano. Que esta palabra pueda germinar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Oh sí, Padre. Más de ti. Cristo reina en su vida, Dios. Manifiéstate, Señor, con toda sabiduría e inteligencia, para encontrar tu voluntad para con ella. Más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Fluye. Poder de Dios. Poder de Dios. Presencia de Dios. Sí, Señor, te ruego esa gracia, esa sabiduría que está en ti, Señor. Manifiesta, mi hermana. Manifiesta. Llena esta vida, papá. En el nombre de Jesús.
Aleluya, te alabamos. Gracias, Jesús. Saludale al que está al lado tuyo. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Recordad que se viene nuestro congreso 19, 20 y 21 de julio. Dios te bendiga.